Queridos hermanos, hermanas, buenas noches de nuevo. Vamos a tratar esta noche de explicar unas líneas generales de un libro muy bonito de la Biblia. Un libro que yo conocí desde mi tierna infancia, pero que también después en clases de historia sagrada también lo recordé, y siempre que lo leo, este libro me trae esos recuerdos cuando yo imaginaba en mi mente todas estas escenas que ocurren en este libro. Se trata de un libro que lo utilizan mucho las hermanas en sus reuniones, pero que nosotros también, en las reuniones donde estamos hermanos y hermanas, podemos meditar en él y podemos aprender muchas cosas de él. Se trata de una bella historia. Se trata de Ruth. Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. Un libro que tiene solamente 4 capítulos, pero es un libro que nos trae una enseñanza enorme. Nos trae mensajes inigualables. En este sentido, nos habla, en primer lugar, nos quiere dejar bien claro la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que pasa por este personaje, que dice en el capítulo 4, versículo 17, este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces sigue la genealogía de Obed, hijo de Ruth, hasta David. Con este libro podemos conectar lo que es la casa de David con la tribu de Judá, y el que nos da las pistas para el reinado del rey por antonomasia, que es nuestro Señor Jesucristo, que reinará por los siglos de los siglos. Primera cosa que sacamos en este libro. En segundo lugar, nos habla de redención. Y aquí aparece el personaje de Boz. Boz representa aquí a nuestro Señor Jesucristo, es una figura de él. Y también nos habla también de aquel pariente o personaje cercano y redentor del que nos habla la Biblia, que nos trae a colación nuestra propia redención por parte del Señor Jesucristo. El pariente cercano y redentor, es decir, que es en este caso el personaje de Boz. Es el que a Noemí, que es una mujer con unos valores impresionantes que ahora vamos a detallar, el que la ayuda a cambiar de vida, a integrarse, a ser reconocida, a ser puesta en ese lugar preeminente que es formar parte de la genealogía de Jesús. Todos sabéis que esto empieza con la historia de una emigración. Este personaje que empieza la historia, Elimelech y Noemí, sufren un momento difícil en la ciudad de Belén, en donde residían. Belén significa tierra de pan, fijaros qué cosas, tierra de pan, pero en ese momento no había pan. Tuvieron que salir, tuvieron que emigrar, cosa que para nosotros nos es familiar cuando muchas personas de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, tuvieron que emigrar a otros puntos de España e incluso en el extranjero para buscarse un futuro mejor y para poder traer dinero para su familia. Los israelitas, en este caso en la ciudad de Belén, estaban pasando hambre. Y Belén de Judá significa casa de pan, y Judá, Belén solo significa casa de pan, y Judá significa de alabanza. Un buen lugar para vivir, podríamos decir. Sin embargo, en estos momentos estaba azotado por una hambruna y por una situación insostenible. En el Salmo 108, porque un varón de Belén de Judá, dice el libro de Ruth, en el versículo 1, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Una familia que sale, unos desplazados, unos emigrantes económicos, porque iban por razones de supervivencia. Pues salen de Belén de Judá, tierra del pan y de la alabanza, y se van a Moab. Moab tiene un significado curioso. Es como un recipiente donde uno se lava, y allí pues hay aguas no muy limpias, ¿verdad? Los moabitas eran un pueblo que, según el libro de Génesis, estaba ciertamente emparentado con los israelitas y más con los amonitas. Moab fue un hijo de Lot, pero un hijo fruto de un incesto que tuvo con una de sus hijas cuando éstas lo emborracharon. Por eso eran parientes, pero no tenían mucha relación con el pueblo de Israel, sino más bien tensiones, porque eran idólatras y paganos. Así que recordamos esta historia
porque el hombre, su mujer y sus 2 hijos salen a buscarse la vida. Estos 2 hijos se casan, toman por mujeres a Ruth y a Orfa. Y aquí parece que cuando todo se va normalizando, Abimelech muere. Una muerte prematura, quizás. Y también sus 2 hijos. No nos dice la palabra si tenía algún capital ya ahorrado o juntado. No nos dice nada de eso la palabra, pero lo que sí es cierto es que las mujeres no heredaban nada. No heredaban nada. Y entonces, al morir el padre y los 2 hijos, la Noemí y sus 2 nueras no tenían nada para heredar. Y estaban en una situación muy desesperada. Muy desesperada. Parece que los hijos de este personaje tampoco tenían derecho a casarse con mujeres moabitas. Sin embargo, las esposas tenían nombres significativos. Orfa significa cierva y Ruth significa hermosura y también significa compasión y misericordia. Ruth es una persona extraordinaria en esta historia. Sin embargo, el nombre de Noemí, que todos los nombres en hebreo tenían su significado, pues era un nombre de dulzura, de cosa agradable. Bueno, pues vueltas a casa, las mujeres ya viudas las 3, la nuera, la suegra, le da posibilidad, le da libertad a ellas para que se fueran. Ya que vamos a pasar hambre, vosotros sois jóvenes, iros y buscáis la vida y vosotros podéis salir adelante porque sois jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ellas vuelven a Belén y Orfa no sabemos nada de ella, pero Ruth le dice a Noemí: yo iré donde tú vayas y donde tú estés estaré yo, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fijaros qué declaración tan importante, ¿verdad? Una declaración tan importante que implica muchas cosas. En primer lugar, yo quiero ver cómo Dios se preocupa por todas las personas, independientemente de su raza, de su nacionalidad o del estado de donde proviene. Porque Ruth no era judía, era moabita, y tal vez muchos la discriminaron, pero Dios la amaba a ella misma, porque Dios no discrimina a nadie, porque la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. También nos habla aquí de algo muy importante y muy significativo. Los hombres y las mujeres son igualmente amados por Dios. Dios no hace acepción de personas. Precisamente el cristianismo es una religión o es una doctrina donde la mujer tiene una dignidad igual exactamente que el hombre. Así que, observando estos 2 aspectos, también vemos que no hay una persona insignificante para Dios. El plan de Dios realmente implica el uso de personas consideradas desvalidas o sin importancia, o poco impresionantes desde la perspectiva del hombre. Su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad, dice el Señor. Y Dios usa cosas y circunstancias para llevar sus planes adelante. Y tuvo que ocurrir una serie de circunstancias que fueron sumando piezas para que Ruth formara parte de la historia del linaje de Jesús. Noemí ahora vuelve a Belén. El linaje de Boz estaba ya establecido en esa ciudad y era un hombre que parecer tenía posible. Y ella se fue a los campos a espigar. Una historia bonita, podemos leerla perfectamente. Pero cuando ella le dice a Noemí, cuando le dice tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, es algo tan importante como vemos que le dijo a Dios a su pasado. Tu pueblo será mi pueblo. Esto nos dice que ella podía haber crecido en un hogar donde
bueno, pues donde las cosas, todo valía. Era un hogar pagano, podría haber prácticas inmorales, ya sabéis que los paganos sacrificaban seres humanos a los dioses, una historia familiar, pues no sabemos exactamente, pero ella reconocía que necesitaba cambiar y tomó una determinación y le dijo adiós a su pasado. Y dijo, con la mujer, con Noemí, con mi suegra, voy a estar mejor que como yo vivía antes. Y le dijo adiós a su pasado. Pero también tuvo determinación, una mujer con decisión, porque muchas personas eligen servir al Señor. Muchas personas, vosotros sabéis que se han convertido al Señor Jesucristo y dicen creer, pero no están dispuestos a tomar esa cruz diaria. No están dispuestos a sufrir un cierto rechazo, no están dispuestos a que la sociedad los mire así un poco de forma especial. Y a veces el cristiano trata de servir a Dios y servir también a Moab. Y Ruth tuvo el valor y la determinación de dejar atrás todo y salir de la opresión del paganismo. Para ella Moab era su país, su familia estaba allí. Para nosotros, nuestro Moab, al que miramos a veces así de reojo para atrás, puede ser nuestra vida pasada, nuestras cosas que no estaban completamente en orden con las cosas del Señor, y vemos también aquí la importancia de esa persona, ese ayo que ella encontró que era Noemí. Y esa fue la persona que influyó en ella de forma espiritual. Para todos nosotros, el crecimiento espiritual es importante. Tenemos que tener un mentor, tenemos que tener a alguien con el que podamos avanzar en el Evangelio. Porque Ruth nunca habría llegado a Belén si Dios no hubiera puesto en su camino a Noemí. Y mucho menos si no hubiera conocido a Boaz y se hubiera casado con él. Claro, como el Señor mueve todas las cosas. Así que ella tuvo personas a su lado que le ayudaron y ella aceptó esa ayuda. Hermano, también tenemos que reflexionar en esto. Nosotros, cuando alguien de los hermanos más maduros, con más conocimiento de la palabra, nos quieren ayudar, nos dejamos llevar, hacemos o queremos o mostramos la voluntad de aprender más de las cosas de Dios, de su misericordia, porque Ruth descubrió ciertamente la misericordia de Dios. Cuando estaba en los campos de Boaz, allí recogiendo las espigas que se iban dejando los segadores, ella todavía tal vez no tuviera idea de la misericordia del Dios de Israel, hasta que Boaz y sus parientes demostraron esa generosidad tan grande con ella. Ella había escuchado ya de Dios por su suegra, pero ahora estaba experimentando la bondad de Dios en una ciudad extraña para ella, en una recién llegada. La única forma de conocer al Señor, hermano, es pasar tiempo con Él. Y tenemos que convencernos de que Él está con nosotros y no contra nosotros. Y tenemos que poner nuestra confianza sobre la bondad de Jesús. Nosotros que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que depositar nuestra confianza en la misericordia de Dios, porque ya nos ha demostrado muchas veces que es misericordioso con nosotros. Ruth también se enfrentó a algo que hoy en día muchas personas están atados a ello. Desafió la tradición. Sí, porque estaba arriesgando su vida. Las mujeres no paseaban normalmente por donde estaban los hombres, y menos si estos estaban bebidos o estaban celebrando alguna fiesta. Y ella puso su confianza en Dios y confió en Boaz, que era un hombre de una moral buena, el cual iba a protegerla. Se armó de gran valor y tomó su decisión. Así que fijaros qué puntos más importantes aparecen en la historia de Ruth. Ruth podía haber ahora reflexionado sobre su pasado,
Podía haberse lamentado. Mira qué mala suerte tuvimos en Moab, que primero murió este hombre que era el marido de Noemí, Elimelec, que también murieron sus hijos, que por cierto se llamaban Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los pies, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Es como comienza la historia de este libro de Ruth. Parece ser que los nombres de los hijos significaban algo como enfermizos, como débiles. Y ella, cuando dice que se levantó, dice el capítulo 1, versículo del 1 al 6, ya empezando en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. Porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado ella y sus dos nueras. Es decir, ella oye que en Belén ya no había hambruna, que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y no se lo piensa. Dice, se levantó. Todos sabéis lo que significa esa expresión en la Biblia. Se levantó. Es decir, fue inmediatamente, tomó inmediatamente esa decisión. Y anduvieron hasta que llegaron a Belén, dice el capítulo 19, el versículo 19. Y por causa de ellas decían, ¿no es esta Noemí, que significaba dulzura? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero en Ruth no vemos ni una queja, no vemos sino que ella decidió irse con Noemí y volvió Noemí y Ruth a los campos de Belén y llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Y ahí es cuando empieza ya a conocer a Booz, cuando empieza a transformar su vida y cuando empieza a tener esas experiencias maravillosas de la bondad del Señor que tenía con ella, de todo lo que tenía el Señor ya preparado para ella. ¿Y quién se iba a imaginar todas estas cosas? Ruth recogiendo espigas en el campo de Booz. Dice el capítulo 2, y Ruth, en el versículo 2, la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija. Ella determinó también, movida por el Señor, para ir a esos campos. Y espigó en el campo, en pos de los segadores. Y aconteció que aquella tarde del campo, aparte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y Booz tuvo misericordia. Dice el versículo 4, he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y ahí empieza esa historia de ese conocimiento. Y le dijo, ven aquí a espigar, no vaya a otro campo. Y empieza a experimentar la misericordia de Dios. Hermano, la reflexión de esta noche, ¿quién hubiera dicho, después de un pasado tan triste que traían, quién hubiera dicho que se iban a operar tantas maravillas? ¿Quién habría pensado todas estas cosas que le ocurrieron a Ruth? Una persona destacada en la palabra, una mujer ejemplo por lo que habíamos dicho, por su determinación, por su decisión, por su deseo de encontrar al Dios vivo, porque ella no dudó ni un momento en decir a Noemí, donde tú vayas me voy yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. No puso reservas, hermano. Cuando decidimos seguir al Señor, decimos al Señor Jesucristo, yo te voy a seguir, y tus sufrimientos serán también míos, y tu cruz será mi cruz, y tu pueblo, que has adquirido con la sangre preciosa, quiero que sea también mi pueblo. Y el Señor demuestra su misericordia, redimiéndonos de todas nuestras cuitas, aliviándonos de nuestra pasada vida y también dándonos las perspectivas de un futuro glorioso.
Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta noche. Aprovechemos ahora este tiempo que queda para orar cada uno al Señor. En su nombre cerramos esta pequeña reflexión. Que Él nos bendiga.